Y les voy a pedir, hermanos, que vayamos al siguiente pasaje, Apocalipsis 6:11. Me da demasiado aire, se me mueve todo aquí las hojas, pero creo que así lo voy a dejar porque creo que el precio de apagarlo es mucho mayor, ¿verdad? Así que si me distraigo, si notan por ahí que de repente me trabo, es porque se me mueve todo aquí. Entonces pues se me distrae. Apocalipsis 6, versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. ¿Ya lo encontramos? Amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Vamos a orar. Señor, entregamos este tiempo, Señor, a ti, Señor. Queremos entender tu palabra, queremos que seas tú, Señor, el que nos muestre, Señor, la palabra de Dios, qué es lo que significa. Tú eres el autor, Señor, de estas palabras y nadie mejor que el autor para decirnos el secreto de estas palabras, su significado, su trascendencia espiritual para nosotros, a la iglesia de hoy en día. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu espíritu el que nos guíe en esta tarde, Señor, mañana, Señor. Y que no sea yo, Señor, que no sea voz de hombre, sino que sea tu voz espiritual, Señor, que nos guíe. Así que Espíritu Santo, Señor, paséate, Señor, enséñanos, Señor, en este lugar. Permite que podamos discernir por medio de tu presencia en este lugar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es muy interesante este pasaje porque aquí tenemos una escena de profunda aflicción que no tiene fecha de caducidad. Dice ahí Apocalipsis que Juan vio en una visión de un altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Y estos que habían muerto, que ya estaban en el cielo, en la presencia de Dios, clamaban de la manera que acabamos de leer: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y es un clamor por justicia. No es un grito de odio o venganza personal, sino es un clamor urgente por la justicia del Dios Santo ante la impunidad de los verdugos que han asesinado a las personas de las cuales pertenecen estas almas. Y esta petición resuena a través de los siglos, incluso en nuestros propios corazones, a través de cuando presenciamos la injusticia. Y muchas veces la pregunta que resuena en la mente es: ¿dónde está el Señor ante la injusticia que yo vi en la tele, que yo vi con mi hermano, que yo vi en mi familia, que yo vi con el inocente? ¿Dónde está la justicia de Dios en este caso? Y muchos a veces hasta lo ponen como burla. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde quedó tu Mesías? ¿Verdad? Sí, en esto que está pasando, ¿verdad? A estas gentes que asesinaron, etcétera, etcétera. Pero recordemos que estas almas eran almas de hijos de Dios que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Dice la Escritura que para el Señor la muerte de sus santos es de gran estima. No está hablando de cualquier persona. Está hablando de personas que han recibido al Señor Jesucristo, que lo siguen, que hacen su voluntad y que mueren por su causa. Y entonces vamos a explorar un poco de lo que viene siendo la justicia de Dios ante aquellos que sufren injusticia. Porque tal vez nosotros hayamos estado de alguna forma, por causa del Señor,
expuestos a este tipo de injusticias. Acompáñenme al siguiente pasaje que está en el Salmo 94, versículo 3. Salmo 94, 3. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice así: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo triunfará el malo? ¿Quiénes eran estas almas que clamaban por justicia que leímos al principio? Ciertamente representan a los profetas asesinados del Antiguo Testamento. También representan a los primeros mártires cristianos que murieron por el nombre del Señor Jesucristo, perseguidos en el siglo I. Y a pesar de estas muertes, muchos de los discípulos morían en pocos años después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Esteban, Santiago, morían por causa del Señor. Y a pesar de eso, el Señor seguía siendo santo y verdadero. Santo porque es un Dios separado del pecado, que nos invita a separarnos a nosotros también del pecado. Perfecto en rectitud y pureza. Y por eso es digno de traer justicia. Su santidad, su perfección, demanda que la injusticia sea castigada. ¿Por qué verdadero? Porque el Señor es fiel, porque el Señor es confiable, porque en el Señor no hay mentira ni hay falsedad. Está comprometido con la verdad, está comprometida con la justicia, y sus promesas y sus juicios son seguros y tarde o temprano llegan. Esta es la base de la confianza de estas almas que claman al Señor y dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Esta debería ser la base de una confianza de nuestra vida, de nuestras almas, de nuestro corazón hacia el Señor, de que Dios no va a retardar la justicia, de que el Señor no va a quedar con la vista gorda ante nuestro sufrimiento, y más si es por causa de su Hijo. El Señor ve todo y el Señor sabe de aquellas injusticias por las cuales su pueblo pasa cotidianamente, y cuánto más cuando a veces en ese sufrimiento va de por medio la vida. Vayamos al siguiente pasaje que está en Habacuc. No solemos verlo muy seguido, pero hay que verlo. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice, esta es la perspectiva del Señor. Dice así, ya lo tenemos, espero unos segundillos, ¿verdad?, para que lo ubiquemos en nuestras Biblias. Dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es una pregunta que se hace el profeta desde la perspectiva de Dios. Eres muy limpio para ver la maldad delante de tus ojos. Y esto nos viene como una convicción de que el Señor es santo y aborrece la maldad, aborrece la injusticia. Y estas almas, volviendo a Apocalipsis, claman por la justicia de Dios, y por eso dicen: ¿hasta cuándo contemplas la maldad
porque tú eres tan limpio de tus ojos para ver todo esto que está ocurriendo, toda esta injusticia que se exhibe delante de ti. Dice también ese mismo pasaje de Apocalipsis: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Juicio. El juicio viene cuando Dios presencia la maldad y no hay arrepentimiento. Que nos quede eso muy claro. Si estamos en la maldad, si estamos en pecado y no nos arrepentimos, no podemos después pedirle a Dios: ayúdame por mi trabajo, ayúdame por mis hijos. Es una contradicción. Eso no puede ser así. Cuando Dios ve la maldad, pero no ve arrepentimiento, entonces el Señor se pronuncia y declara culpables y hay consecuencias. Y la venganza es solo del Señor. El Señor es el único verdaderamente santo para tomar la justicia en su propia mano, no el hombre. El Señor es el único capaz de corregir el mal, de restaurar lo robado, y que de los responsables se enfrenten las consecuencias. Al Hijo de Dios no le es llamado vengarse. Al Hijo de Dios se le dice que espere y que aguarde con fe y fidelidad en la acción del Señor en su obra. Y la venganza aquí que piden estas almas de Apocalipsis no es un sentimiento humano, carnal, porque estas almas ya están en el cielo. No es un producto de impartir justicia por su propia mano y agarrar y linchar ahí a alguien que ha hecho las cosas malas. No, sino es apelar a la santidad y a la justicia y perfección del Señor, para que sea el Señor el que obre y traiga justicia ante la maldad. Dice: ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Sangre que fue derramada porque los asesinaron. La sangre simboliza la vida perdida, el agravio al inocente, la opresión a aquel que ha sido justo y sin embargo le han pagado con opresión y muerte. Pero ¿qué es lo que nos manda el Señor a hacer? Ya lo hemos leído en otras ocasiones, vamos a leerlo ahorita. Romanos 12, 19. Romanos 12, versículo 19. Dice así, y esta es la norma del Hijo de Dios. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas almas que claman en el cielo siempre hicieron así. Dejaron al Señor espacio para la venganza y la ira santa, porque no estaba en sus manos el derecho de tomar justicia por su propia mano. Nos han enseñado que estas almas prácticamente se quedaron ahí desconsoladas y que todavía hasta el día de hoy prácticamente siguen pidiendo justicia y clamando por justicia. Y que tal vez su justicia va a ser retribuida hasta que Cristo venga y demás. Eso es lo que por lo general solemos aprender de este pasaje. Pero la realidad es que el Señor sí escuchó las plegarias de estas almas. El Señor sí cumplió el anhelo de justicia de estas almas por lo que habían
recibido de sus perseguidores. Dios retribuyó el precio de la sangre derramada a quienes robaron la vida de estas personas. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Dios trajo juicio sobre el Israel apóstata, sobre los judíos apóstatas, sobre los judíos que prefirieron al Imperio Romano antes que al Mesías, sobre los judíos que prefirieron al mundo antes que al Señor Jesucristo. Acompáñenme a Mateo 23. Mateo 23, versículos 34 al 36. Miren lo que dice ahí, es muy interesante estas palabras de Jesús. Cómo Jesús le está hablando a gente de su generación, a los fariseos, idólatras, apóstatas, que no quieren recibirlo como Mesías y que buscan la oportunidad de matarlo. Dice Jesús, les recuerda lo que ellos han hecho, dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús les dice a los de su generación que enfrentarán el juicio de la sangre justa derramada. Y también de paso nos dice el día de hoy que si no nos arrepentimos, seremos igual que ellos. Si no tenemos cuidado en cómo andar, en cómo hablar, en qué hacer, en qué decisiones tomar, podríamos ser parte de estos que fueron juzgados en esa generación a la cual Jesús se refiere. Y el resultado lo tenemos aquí, traigo una imagen, espero que sirva de ilustración. ¿Puedes poner la imagen? No sé si se ve. Sí. Esa es una imagen de la destrucción de Judea y Jerusalén en el año 70. Aquellos que de repente vemos la película de la Pasión de Jesucristo y decimos: ay, estos malvados, ¿verdad? ¿Cómo hicieron eso con el Señor? Pues ahí, en ese tiempo, eso ocurrió. Y el Señor mandó juicio utilizando a los romanos para sanar el agravio cometido contra su Hijo. Y fue destruida Jerusalén, y fue destruido el templo, y Jesús les dijo: he aquí vuestra casa es quedada desierta, yo me voy. Y los judíos pensaron que podían derrotar a los romanos y crear de nuevo el reino en su apogeo de los tiempos de David y Salomón, y no fue así. En su soberbia Dios trajo juicio ante estas personas. Y lo que las almas claman: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? Y les dice: esperen un poco más de tiempo. Y ese poco más de tiempo, esto fue el resultado. El castigo de los perseguidores, el castigo de los asesinos, el castigo de los apóstatas, el castigo de aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Es un clamor por la inmediatez. Y la respuesta está en Apocalipsis 6:11, no lo busquen, donde todavía les dice el Señor: todavía un poco de tiempo y ya vendrá su retribución. Tenemos muy buenas razones para pensar, para sustentar que Apocalipsis se escribió alrededor del año 64 o 65 después de Cristo.
Y en ese momento el Señor le estaba revelando a Juan la visión de estas almas. Y a estas almas el Señor les estaba diciendo, esperen un poco más de tiempo. Estas almas clamaban, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? Esperen un poco de tiempo. Y ese tiempo iba a llegar. Los primeros perseguidores y asesinos de la iglesia, lamentablemente, fueron los judíos que rechazaron al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese poco de tiempo es lo que va del año 64 o 65 al año 70 después de Cristo. Dios tiene todo bajo control. Dios no es lento para cumplir sus promesas, sino paciente para dar oportunidad al arrepentimiento. Pero como dice en Génesis, mi alma no contenderá con el hombre para siempre. Un día el tiempo se acabará y vendrá el juicio. Y en el caso de estas almas, el Señor pronto les hizo justicia. No se necesita esperar hasta la segunda venida para que el Señor actúe y retribuya la maldad que muchos han hecho. Dios trae juicio a lo largo de la historia. Y muchos de los acontecimientos que han pasado en la historia, a lo largo de la historia, pueden verse como parte de un juicio que Dios trae ante gente siniestra y pecadora. Y todo esto nos muestra una pintura del poder de la comunión con Dios, del poder de la oración. Y también, hermanos, nos enseña algo que la iglesia ha tenido muy descuidada, que es orar por juicio y justicia. Porque estas almas, el elemento bíblico ahí está. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y no vengas nuestra sangre? Es válido orar por justicia. Es válido orar por el castigo de la maldad. Pero, ojo, no es una cruzada personal, ¿verdad?, de venganza porque alguien me cayó gordo, ¿verdad?, por un vecino que saca la basura y me la pone enfrente, ¿verdad? Voy a orar para que el Señor traiga juicio, ¿verdad? O sea, no, eso no es lo que se aplica a esto, ¿verdad? Un compañero latoso, ¿verdad?, del trabajo, un hermano que me volteó la cara, ¿verdad? Voy a orar para que el Señor con un rayo lo fulmine, ¿verdad? No, eso no es lo que se aplica en este punto, hermanos. No es un arma espiritual para traer venganza de acuerdo con mis criterios, de acuerdo con mis tiempos, con mis deseos, con mi carnalidad, ¿verdad? No es eso. Es una práctica de oración general para que el Señor traiga la justicia al mundo. Es una práctica de oración general para que el Señor le ponga un alto a la maldad, le ponga un alto a la perversión, le ponga un alto a la corrupción y a la opresión. Eso sí es muy válido y eso sí es digno de que la iglesia lo practique y lo haga. Pero muchas veces como que hasta nos da culpa, ¿verdad?, de orar por justicia, por la justicia de Dios, o por no ores así, ¿verdad?, porque pues ora por el amor, ¿verdad?, y este tipo de cosas. Pero la palabra de Dios nos dice que es válido orar por la justicia y de que el Señor traiga un castigo a la maldad y le ponga un alto a la maldad. Vayamos por favor a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo del 10 al 12. Miren, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
¿Sí? ¿Sí es ese? Sí, ¿verdad? Sí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, vamos a padecer algún grado de tribulación por causa del Evangelio. Desde malas miradas, críticas, alguna discriminación por el estilo, pero el Señor nos dice que bienaventurados somos cuando esto pasa por causa de Él, por causa de la justicia. Y dejándole eso en manos del Señor, porque mía es la venganza, yo pagaré, y el Señor a su tiempo da la retribución que cada uno merece conforme a cómo se ha desempeñado en la vida y conforme a cómo ha usado los dones que el Señor le ha dado. El ejemplo de estas almas de Apocalipsis, de mártires que murieron en el nombre del Señor Jesucristo, nos anima a perseverar en la fe. Estás pasando por un tiempo de tribulación, persevera en la fe, no te desanimes. Estás pasando por un tiempo en el que ves maldad por todos lados y tú nada más sientes que te vas para abajo, persevera en la fe que pronto el Señor traerá la retribución. Sientes que el mundo es un mundo de maldad y de injusticia, donde siempre gana el malo. Nosotros no lo vemos todo, el Señor sí. Estas almas cuando murieron no vieron lo que el Señor iba a hacer en el año 70, en la imagen que pusimos aquí. Pero el Señor retribuyó el agravio que ellos habían padecido. Y de hecho, precisamente, gran parte de Apocalipsis, no toda, pero gran parte de Apocalipsis, estas imágenes de juicio, de ejércitos que vemos por ahí, se refieren precisamente al castigo que Dios trajo a los judíos en ese tiempo por haber rechazado al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dijo, cuando vean estas señales, vayan a las montañas. Y de hecho, en este momento, en este hecho histórico, no resultó muerto ningún cristiano. Ningún cristiano murió. Todos huyeron. Se acordaron de lo que Jesús dijo. Huyan a las montañas cuando vean estas señales. Y ahí fueron castigados solamente los malvados, los apóstatas, los asesinos. Dios no es indiferente a la maldad. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Dios no es indiferente a tu tribulación, a tu escasez, a tu carencia, al daño que puedas haber tenido o sufrido por causa de Dios. Dios no fue indiferente a la maldad que rodeó la crucifixión. La crucifixión estaba planeada como un hecho de redención universal, pero Dios no fue indiferente a la maldad que rodeó la crucifixión. Dios no fue indiferente a la maldad de estos sujetos que juzgaron a Jesús. No fue indiferente a la maldad de Judas y otros que estuvieron ahí involucrados. Dios no fue indiferente a la muerte de los primeros cristianos a manos de los judíos y posteriormente de los romanos. Dios traerá juicio en la historia a los malvados. Y el último juicio será cuando el Señor venga en poder y gloria. Pero por lo pronto, en el mismo tiempo de la historia, Dios aplica su ley. Y Dios consolará siempre a los justos. Acompáñenme a un último pasaje en Apocalipsis 21.
21:4. Esto es lo que un día tendremos en la presencia del Señor. Este será el máximo consuelo, porque el Señor dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Habrá recompensa y satisfacción en la presencia del Señor, en todos aquellos que perseveren, en todos aquellos que sean fieles, en todos aquellos que se mantengan en el llamado supremo que el Señor les ha hecho con fidelidad. Así que hermanos, hermanas, confiemos en que tenemos un Dios justo. Confiemos en un Dios que no es indiferente a la maldad, y más cuando están de por medio sus hijos. E incluso cuando no vemos el castigo inmediato, cuando vemos lo contrario, incluso que los malos prosperan, sigue confiando, sigue perseverando y sigue siendo fiel, porque el Señor es justo y actuará. El ejemplo de estas almas, de estos mártires en el cielo, diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Nos llama a nunca perder la confianza, a nunca perder nuestra esperanza, que es en Cristo Jesús y la vida eterna. Y que no tenemos un Dios chambón, ¿verdad? No tenemos un concepto ahí, ¿verdad?, de un Dios allá dibujado en un cuadrito, ahí como un viejito barbón y débil, ahí enclenque, ¿verdad? No, es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios santo, es un Dios justo, que rebasa todo lo que nosotros podamos presenciar, ver o vivir en nuestro plano mortal. Así que hermanos, hermanas, siempre estemos confiados en que el Señor va a actuar ante toda tribulación que sus hijos estén enfrentando. Vamos a orar, hermanos, a ponernos de pie si puede, los que puedan hacerlo, para orar y meditar en este pasaje que el Señor nos ha puesto, que el Señor nos ha hablado esta mañana. Y pues bueno, vamos a deleitarnos en el Señor en esta mañana, en esta oración, hermano. Despójese, quítese el estrés, quítese la preocupación y póngase en las manos del Señor, ¿verdad? Que el Señor es un Dios también con gran cariño y amor por sus hijos. Y deleitémonos en la confianza de que estamos en buenas manos. Deleitémonos en la confianza de que Dios todo lo ve y toma nota de todo. Y de que Dios no es indiferente a las cosas que nos suceden. Vamos a orar, Señor. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias por lo que nos has dado, Señor. En esta mañana queremos deleitarnos en tu presencia, Señor. Hemos visto, Señor, que tú actúas a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre has respaldado a tu pueblo, Señor. Siempre has respaldado a los que han sido fieles. Siempre has respaldado a aquellos que han perseverado. Siempre has protegido a aquellos, Señor, que han confiado y que han puesto la fe en tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, no importa lo que suceda, queremos deleitarnos en la paz de Jesucristo. Queremos deleitarnos en la seguridad de Jesucristo. Queremos deleitarnos que a pesar de que vemos en las redes sociales toda una lista de tragedias en las noticias, una maldad galopante que sobreabunda, tú, Señor, tomas nota de todo y tú, Señor, nos guardas a tu pueblo, Señor, a tus hijos, y no eres indiferente al sufrimiento de tus hijos, Señor, al sufrimiento de aquellos que tienen fe en ti,
al sufrimiento de aquellos que son leales a ti y que perseveran, Señor, en la fe, Señor, y en la palabra de Dios. Y bajo esa confianza, bajo esa tranquilidad, Señor, nos deleitamos con gozo sobrenatural de tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana. Bajo esa convicción nos despejamos, Señor, de todo problema, de toda ansiedad, de toda situación, de todo conflicto, Señor, que invade nuestra mente, Señor, y nuestros sentidos. Y nos ponemos delante de ti, Señor, en tus manos, Señor, en tus brazos, Señor. Porque tú dices, mía es la venganza, yo pagaré. Tú no te preocupes. Tú preocúpate por ser fiel. Preocúpate por ser leal. Preocúpate por ser santo. Y lo demás déjamelo a mí. Tú no te amargues y perdona. Yo daré la retribución en el momento apropiado. Hermanos, deleitémonos en el Señor, en su ley, en su presencia, en la seguridad de su actuar. Y Padre, danos siempre paciencia, serenidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, para tener tranquilidad en tu presencia, tener tranquilidad en tus juicios, tener tranquilidad en tu voluntad, Señor. Padre, Señor, te damos gracias como iglesia, Señor. Padre, permite que esta iglesia fructifique, que esta iglesia sea, Señor, parte de tu pueblo, Señor, que quiere ser fiel, quiere ser perseverante, Señor. Padre, permite, Señor, que los hermanos vayan a la obediencia. Permite que esta iglesia tuya vaya a la obediencia, Señor. Y que dejemos las cosas de las cuales no podemos intervenir en tus manos. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque nos has bendecido, porque nos has protegido, porque nos has guardado, Señor, en todo momento de tanta maldad, Señor, que nos rodea. Y oremos, queremos orar, Señor, porque se le ponga un límite a la maldad. No necesitas que te digamos, Señor. Este mundo está lleno de maldad, lleno de gente que busca la muerte, de gente que busca el asesinato y la destrucción, de gente que busca la perversión de niños, de gente que busca la disolución de la familia, de gente que busca la destrucción de la iglesia. Y te pedimos, Padre, que nos guardes en un cerco de protección, que la maldad pues tenga un alto, Señor, que intervenga, Señor, y haya juicio, Señor, ante la maldad que inunda, Señor, nuestras sociedades. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu santidad, y permite, Señor, que podamos perfeccionarnos día con día mediante la oración, la lectura de la palabra. Gracias, Señor, te damos, todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.